Muy buenas tardes, alumnos, alumnas, bienvenidos a esta primera de 10 videoclases que vamos a tener respecto del libro Interpretación Jurídica, que constituye a partir de este año la bibliografía básica de la asignatura de Filosofía del Derecho de quinto año de esta Facultad de Ciencias Jurídicas. Entonces, yo voy a tratar de hacer una breve síntesis acompañado de algunas lecturas de aspectos que me parecen sustantivos, sustanciales, para la mejor comprensión, para la mejor introducción a la lectura que ustedes vayan a hacer por parte de este capítulo. El mismo esquema vamos a seguir en las demás videoclases. Esto que estamos haciendo aquí se complementa con unos ejercicios prácticos que se acompañan para cada unidad de aprendizaje, para cada capítulo del libro. Se adjuntan también preguntas de autocontrol para que ustedes puedan comprobar si han entendido los conceptos que aquí tratamos de brindar. Y hay una pequeña síntesis de lo medular de cada uno de los capítulos. Hemos subido ya todo lo concerniente al capítulo primero y estamos por subir en el día de la fecha lo relativo al capítulo segundo. Desde luego que todos estos elementos son de gran ayuda para una mejor comprensión del texto en sí mismo, cuya lectura resulta imprescindible. Es decir, ninguno de estos recursos sustituye a la lectura del libro. Dicho esto, entonces, el libro Interpretación Jurídica, Teoría y Práctica Jurisprudencial se compone de 10 capítulos. En esos 10 capítulos, a lo largo de esos 10 capítulos, nosotros vamos desgranando 3 modelos teóricos de interpretación jurídica. Un modelo que es el que denominamos el positivismo jurídico, que ocupa los primeros 2 capítulos. Otro modelo que es el que se denomina del pensamiento de la razón práctica, también puede denominarse ius naturalista, que ocupa desde el capítulo 3 al 6. Y un tercer modelo, que es el de la hermenéutica filosófica, que ocupa los capítulos 7, 8 y 9. Por último, el capítulo 10 es un capítulo que se dedica exclusivamente al análisis de casos jurisprudenciales de la Corte Suprema que, a nuestro juicio, resultan de una significativa importancia institucional, motivo por el cual muestran bastante acabadamente el empleo de un conjunto de directrices que están testimoniando algunos o varios de los ejemplos que aquí estamos brindando acerca de esos distintos modelos teóricos de interpretar el derecho. Esta es entonces la estructura del libro y esta es la estructura del programa que se arma a partir del formato que tiene el libro. Vamos entonces en esta ocasión a tratar el primer capítulo que se intitula La teoría de la interpretación en el positivismo jurídico. El segundo capítulo se va a referir a la práctica interpretativa del positivismo jurídico. Nosotros le denominamos la práctica interpretativa en el positivismo jurídico. De eso entonces hablaremos la próxima videoclase. Ahora nos concentraremos en, podríamos decir, la parte teórica, los elementos o el sustrato teórico del modo de abordaje por parte de la interpretación jurídica en el pensamiento del positivismo jurídico.
Bueno, lo primero que decimos, entramos ya entonces ahora al análisis de la cuestión que queremos abordar en esta clase, después de haber hecho esta introducción general a la materia y al programa. La primera cuestión que se plantea en el libro es esta sobre la noción de positivismo jurídico. Y ahí lo que se dice es que el positivismo jurídico, la noción de positivismo jurídico, es una noción compleja, difícil de sintetizar, porque se han dado diversas, a veces, como veremos, opuestas definiciones. No voy a decir tantas como autores o como teóricos existen, pero sí se advierte que no hay una uniformidad de pareceres. Esto evidentemente complica el modo de acercamiento y la conceptualización que se tenga de qué cosa sea el positivismo jurídico. De cualquier manera, a lo largo de los siglos han habido un conjunto importante de autores que han ido reflexionando sobre este punto y en consecuencia nosotros nos valemos de los trabajos de esos autores para ofrecerles una pequeña introducción o presentación del tema que aquí nos convoca. Concretamente vamos a seguir a dos autores de extracción positivista que han identificado, me voy a detener en primer lugar en Bobbio, han identificado Bobbio, Norberto Bobbio, que es un famoso profesor italiano, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Torino, de Turín. Bueno, él dice que podríamos, él también se hace cargo de la dificultad de definir el positivismo jurídico y en consecuencia él plantea como que el positivismo tiene o tendría tres notas fundamentales, o podría caracterizarse a partir de tres notas fundamentales. Primero, una aproximación epistemológica avalorativa del derecho. En segundo lugar, lo que se denomina el positivismo como teoría. Y en tercer lugar, lo que se denomina el positivismo como ideología. Serían como tres características que tendría, a juicio de Bobbio, el positivismo jurídico. La primera característica, esto que hemos denominado una aproximación epistemológica avalorativa del derecho, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que el positivismo jurídico parte o asume lo que se conoce como la neta, la seca, la precisa, la quirúrgica distinción entre ser y deber ser, entre juicios de ser y juicios de deber ser. Es decir, una cosa es lo que yo describo y otra, distinta, lo que yo prescribo, cómo deben ser las cosas, cómo deberían ser las cosas. El positivismo, entonces, en tanto que tiene una aproximación epistemológica avalorativa, no valora, no prescribe, no dice cómo debería ser, sino que simplemente se ciñe a describir el derecho que está. Yo describo, yo les presento a ustedes el ordenamiento jurídico de la República Argentina. Está compuesto por una constitución, por unos códigos, por unas leyes que dicen esto y aquello. Yo describo, yo no prescribo. Yo no digo si eso está bien, si eso está mal, si eso podría mejorarse o perfeccionarse. Eso se trata de juicios de deber ser, de juicios que tienen una connotación moral. Este es un punto clave, es importantísimo retenerlo. Esta aproximación epistemológica avalorativa
del derecho no valorativa, lo que está suponiendo el implícito a partir del cual se estructura es la neta distinción entre derecho y moral. No hay una comunicación, no hay un vínculo entre derecho y moral. El derecho es lo que yo describo, la moral será lo que uno prescribe, lo que uno adhiere por diversas razones. Hay entonces una distinción entre derecho y moral. Eso sería la primera nota, esta aproximación epistemológica avalorativa, es decir, yo no valoro, yo describo. Y en consecuencia yo puedo describir cualquier ordenamiento jurídico sin emitir un juicio de valor. Por ejemplo, yo puedo decir que el ordenamiento jurídico nazi, que preveía una serie de normas manifiestamente, unas normas que segregaban por razón de raza, ese es el ordenamiento. Pero yo no prescribo acerca de ese ordenamiento, yo no valoro acerca de si ese ordenamiento es justo o injusto, o manifiestamente injusto. En esto consiste esta noción que acabamos de brevemente referir. La segunda tesis, o la segunda característica del positivismo jurídico, es lo que en Bobbio se denomina el positivismo como teoría. Hay una teoría, es decir, hay una reflexión teórica que se ha hecho en torno de esto que se denomina el positivismo jurídico. Esta reflexión teórica, según Bobbio, se compone de 6 características. La primera es lo que se denomina la tesis coactiva, es decir, también denominada de las fuentes sociales. Derecho es lo que la gente cumple, lo que en un ordenamiento, en una sociedad se vislumbra como jurídico y por lo tanto como algo que hay que cumplir. En consecuencia, lo que sucede, lo que nosotros vemos, eso es el derecho. Lo que vemos que es digno de acatamiento, que se acata, no que sea digno de acatamiento, sino que se acata, eso es derecho. Y en la modernidad, quien de alguna manera asume el manejo de la fuerza pública, el que controla a la fuerza, es el Estado. Por lo tanto, el Estado, a través de su legislación, impone un conjunto de normas que devienen obligatorias. Y esto entonces es lo que se denomina, o se puede denominar, una tesis coactiva, porque hay un Estado que impone un determinado cumplimiento, determinadas proposiciones que son o que devienen de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, en la actualidad, que nosotros estamos atravesando esta situación vinculada o derivada del coronavirus, el Estado dicta un conjunto de disposiciones. Cierra las fronteras, prohíbe que se dicten clases en espacios públicos, aconseja que las actividades se sigan realizando de manera virtual, cada cual en su casa, más o menos lo que estamos nosotros haciendo aquí. Es decir, estamos cumpliendo las disposiciones que el Estado impone. O si uno no las cumple, es pasible de una serie de sanciones. Tesis coactiva. La segunda es la consideración de las normas, se vincula con lo anterior, la consideración de las normas como normas imperativas. Es decir, para decirlo en el lenguaje de Austin, law as command, ¿no? Es decir, el derecho como mandato, Es decir, estas normas son imperativas.
no pueden no cumplirse. Si no se cumplen, hay sanciones que pueden ser de carácter administrativo, por ejemplo, multas, o incluso, si son delitos penales, pueden suponer penas más graves, como la privación de la libertad, por ejemplo. Una tercera tesis, todas íntimamente vinculadas entre sí, es la tesis legalista. El derecho es la ley. El Estado, en la modernidad, asume el poder público y a través de sus legisladores legisla, y eso que se legisla es el derecho. Una cuarta tesis es la tesis de la plenitud del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es pleno, es completo, carece de lagunas. Todo ha sido ya previsto por el legislador. Es lo que se conoce también como la tesis de la ultrarracionalidad del legislador. Es decir, hay un legislador ultrarracional que ha previsto todo. Ya vamos a ver a lo largo de esta clase y sobre todo en la siguiente, vamos a ver que todas estas tesis han ido siendo objeto de críticas. La tesis de la coherencia, también íntimamente vinculada con todo lo anterior. Si nosotros partimos de la base de un legislador ultrarracional que sabe todo, que conoce todos los problemas y que legisla sobre todos los problemas, obviamente ese legislador se supone que es un legislador coherente, que no incurre en contradicciones. No solamente no se olvida de las cosas, es decir, no hay lagunas, sino que cuando legisla, legisla coherentemente, sin contradicciones. Ya vamos a ver como adelante que esto tampoco es tan así. Y por último, una sexta nota es la nota de la aplicación mecanicista de la ley. Es decir, dada esa ley investida de todas las características que nosotros recién hemos descrito, ¿qué hace el juez? El juez aplica esas normas. No hay nada que interpretar, porque esas normas son claras, son coherentes, y por tanto el juez es un mero aplicador, un mecánico aplicador de esas normas. Para decirlo en las palabras de Montesquieu, famoso teórico político francés del siglo XVIII, esa obra que se llamó del Esprit de Loi, del espíritu de las leyes, bueno, él tiene una frase famosa que dice que los jueces no son sino la boca que manifiesta las palabras de la ley. Le juge n'est que la bouche que exprime les paroles de la loi. Así dice. Es decir, que estamos ante un juez puramente mecánico. Tampoco las cosas son tan así, ¿no? Acá yo voy haciendo ya un pequeño anticipo de lo que vamos a ir viendo acerca de que este modelo teórico no se vio conectado en la práctica de la manera en que fue pensado en la teoría. Y la tercera tesis es la tesis del positivismo como ideología, ¿no? Según Bobbio. ¿Qué quiere decirse aquí? Bueno, que el positivismo jurídico parte de la base de que ya la existencia, la sola existencia de normas jurídicas, de un orden jurídico, de un Estado que tiene legisladores, poder ejecutivo y jueces, ya eso es valioso. No importa el contenido, porque habíamos dicho que por la primera tesis, la aproximación valorativa, el contenido no importa. Pero ya el solo hecho de tener un ordenamiento, unas instituciones que funcionan, eso es algo valioso
algo positivo, algo que hay que tratar de cuidar y de que alentar y de que no se incumpla. Esa sería la tercera característica del positivismo, lo que en Bobbio se conoce como el positivismo como ideología. Bien, a partir de ahí, de ese modelo que se ha descrito, en el libro se va a poner el acento respecto de que el modelo positivista emerge como una consideración de la ciencia jurídica como ciencia teórica, es decir, como algo que está bastante alejado de la práctica. Yo recién había hecho algunas referencias respecto de que esto no sucede en la práctica, pero eso pareció justamente no importar demasiado a los teóricos positivistas, que eran más bien descriptivistas de una situación que prescriptivistas. Describían lo que había, sin emitir juicios de valor. Estamos ante una ciencia teórica y ahí hay una distinción que me parece muy útil, debida al profesor Collingwood, que es tomada por un autor alemán que se cita mucho en este libro, que es Theodor Fiebeck, en donde él dice que nosotros nos encontramos con dos modelos de ciencia. Si nosotros vamos a poner en duda las premisas, entonces las conclusiones que se siguen de ese poner en duda las premisas son necesariamente conclusiones provisionales, conclusiones sometidas a juicio, a deliberación y que pueden eventualmente mudar, cambiar. Por el contrario, si las premisas, los puntos de partida son asumidos como algo incontestado, como algo indubitado, entonces las consecuencias de nuestros razonamientos son lógicamente indubitados. En el primer modelo estamos ante un modelo problemático al que Theodor Fiebeck denomina cetético. El segundo es un modelo no problemático, no situacional, al que Theodor Fiebeck denomina dogmático. El positivismo jurídico está más próximo a este segundo modelo, de acuerdo con la descripción que hemos hecho. Por eso es que comienza a hablarse, sobre todo en el siglo XIX, fuertemente de un pensamiento dogmático, es decir, en donde las cuestiones ya no están puestas en duda, son seguras, son ciertas. De ahí esa idea, además, de la seguridad jurídica, que también es muy usada desde entonces. Este pensamiento dogmático que va a nutrir el positivismo jurídico tiene como dos fundamentaciones que se van estructurando a lo largo de la modernidad, es decir, a partir del siglo XVII en adelante, y que van obviamente a alcanzar su cenit en el siglo XIX, ¿no? Su gran concreción. Quizás su cenit intelectual sea en el siglo XVIII y su concreción práctica en el siglo XIX. Y la crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, al promediar el siglo XX. Estas dos notas son una idea, una concepción racionalista y una concepción cientificista. Hay un texto ahí en el libro del profesor Enrique Zuleta Puseiro que ilustra, a mi juicio, adecuadamente esto que yo estoy queriendo señalar. Una concepción racionalista que pone especial énfasis en la razón como fuente del derecho y por tanto como base de todo razonamiento, y una concepción cientificista, algunos la denominan positivista en sentido estricto, que es más bien verificacionista, empirista, es decir, trabaja sobre datos concretos y por lo tanto esos datos concretos me deberían a mí
dotar a mi estructura argumental de una previsibilidad, de una seguridad. Ahí tenemos conformado este paradigma dogmático. Este paradigma dogmático, de alguna manera, tiene como tres grandes centros de desarrollo en el siglo XIX: Inglaterra, Francia y Alemania. En Inglaterra, los estudios del ya citado Austin, John Austin, Bentham y discípulos ulteriores han ido conformando lo que se denominó allí la escuela del análisis del derecho, una escuela analítica, es decir, muy atenta, muy próxima al significado semántico de las palabras que quieren decir estos textos. Por eso esta idea de ciencia teórica, no situacional, poco vinculada a los casos prácticos, a los problemas de la vida. En Francia fue célebre, a partir de la codificación que lleva adelante el proceso revolucionario francés de 1789 y que concluye políticamente el emperador Napoleón, en rigor, tanto cuando era cónsul cuanto cuando ya crea el imperio, se produce todo ese gran proceso de codificación de las normas jurídicas francesas. Es el momento que, según dice Hegel en una célebre frase, es el momento en el que los filósofos se hacen legisladores, dice él. Los filósofos que habían pensado esta concepción jurídica, al tomar el poder en Francia, se hacen legisladores y empiezan a legislar de acuerdo con lo que sus ideales políticos les pedían. Entonces ahí tenemos la escuela de la exégesis, que es la escuela que hace el comentario o la glosa a los códigos, en especial al Código Civil francés de 1804. Y en Alemania tenemos el gran aporte de Savigny, Carl Friedrich von Savigny, que funda la denominada escuela histórica y que tiene un conjunto de discípulos, entre los que cabe mencionar a Windscheid o a Puchta, que ellos conforman lo que se denominó la escuela de conceptos, la Begriffsjurisprudenz, ¿no? La jurisprudencia de conceptos, que también, como ustedes pueden observar, trabaja muy fuerte sobre los términos, sobre el significado de las palabras. Y ahí tenemos entonces conformado, podríamos decir, el núcleo del pensamiento dogmático. Este pensamiento, como de alguna manera se ha anticipado, ha sido objeto de críticas. Ha sido objeto de críticas tanto externas cuanto internas. Es decir, críticas tanto de fuera del positivismo jurídico como críticas de dentro del positivismo jurídico. Las críticas de fuera del positivismo jurídico, en el libro se mencionan dos autores que en distintos momentos han hecho una fuerte crítica a algunas de las notas fundamentales del positivismo jurídico. Solo las mencionamos porque no estamos acá haciendo un estudio intensivo de estas críticas, sino más bien lo que estamos es presentando el planteamiento del positivismo jurídico. Son Radbruch en Alemania, que establece una tesis fuerte que se denomina la injusticia extrema no es derecho. La injusticia extrema no es derecho, es decir, hay que valorar, y normas manifiestamente injustas no pueden considerarse derecho. O Ronald Dworkin en Estados Unidos, quien va a postular
que el ordenamiento jurídico no solo está compuesto de reglas, también de principios, y que esos principios que forman parte del ethos social de una comunidad, es decir, del background, del sustrato ético de una sociedad, también sirven como fuente de inspiración del derecho. Por lo tanto, de vuelta tenemos acá una crítica a esta distinción entre derecho y moral. Pero también hay críticas internas al interior del positivismo jurídico. Esto es lo que se ha denominado, y en el libro le dedicamos algunas páginas, la tensión o la disputa entre el positivismo jurídico incluyente, inclusive positivism, y el positivismo jurídico excluyente, exclusive positivism. ¿Qué quiere decirse con esto? Básicamente, la tesis del positivismo jurídico incluyente es que el derecho puede depender de ciertos elementos morales. Fíjense qué interesante. Incluye dentro de la dimensión de lo jurídico a lo moral. Por el contrario, el positivismo excluyente excluye de la definición y de la caracterización de lo jurídico elementos procedentes de la moral. Sería de alguna manera la tesis clásica positivista, es decir, esa aproximación avalorativa del derecho. En definitiva, la validez del derecho es una cuestión de hecho. Estas son las normas que hay hoy aquí y estas, en consecuencia, son las normas que tenemos que aplicar. Nos guste o no nos guste, nos parezcan justas o nos parezcan injustas. Ahí yo desarrollo, o el libro desarrolla, algunos textos de algunos autores que son representativos tanto de la tesis del positivismo jurídico incluyente como del positivismo jurídico excluyente. En concreto, como ejemplo de la primera tesis, el profesor Hart, antiguo catedrático de la Universidad de Oxford, que considera que dentro de las tesis de las fuentes sociales, es decir, la tesis coactiva que nosotros hemos denominado cuando hablamos de Bobbio, cuando dice el positivismo como teoría tiene 6 notas, una es la tesis de las fuentes sociales, dice, dentro de las fuentes sociales nosotros podemos encontrar a la costumbre, es decir, no solo las leyes, podemos encontrar ciertos criterios de valoración moral, que son los que van determinando el sentido del derecho, es decir, incluyen elementos morales. Por el contrario, el profesor Buligin, antiguo catedrático de la Universidad de Buenos Aires, defiende una tesis estrictamente escéptica. Yo no puedo decir que esto sea manifiestamente injusto, que esto sea manifiestamente justo. ¿Por qué? Porque tengo en el tema del conocimiento una postura radicalmente escéptica. No lo sé, es una tesis escéptica. Por lo tanto, mantiene la distinción neta entre derecho y moral. La tesis puramente descriptivista, pero que en el fondo obedece a una postura escéptica en materia moral. Estas posturas han recibido críticas. Ahí en el libro se menciona tanto la postura del positivismo jurídico incluyente como la del positivismo jurídico excluyente merecieron crítica de los autores. Algunos autores piensan, como ser el profesor español Pedro Serna, que la distinción es una distinción más bien aparente, no una distinción real. ¿Por qué? Porque un positivista jurídico incluyente, en el fondo,
incluye elementos de carácter moral de manera contingente. Es decir, algunos ordenamientos incluyen aspectos morales, en consecuencia ese ordenamiento jurídico está revestido de esa nota, otros ordenamientos jurídicos no lo incluyen, de modo tal que no están revestidos de esa nota. Por lo tanto, la presencia de criterios de validez basados en elementos morales es una presencia contingente. Normalmente se da, dicen estos autores, porque las constituciones contemporáneas, por ejemplo, incluyen en su articulado la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física, la libertad. Son opciones netamente morales. No da lo mismo matar que no matar. Pero puede que haya algún otro ordenamiento jurídico que no incluya ese tipo de contenidos. Por lo tanto, la inclusión es contingente. De modo tal que en el fondo no hay tanta diferencia entre el positivismo incluyente y el positivismo excluyente, dicen algunos autores. Otros autores, como Seratienza, dicen, en el fondo, ninguna de esas posturas termina de describir lo que de verdad pasa en la práctica jurídica. En la práctica jurídica tenemos que normalmente los ordenamientos jurídicos incluyen elementos morales y normalmente los jueces tratan de resolver los conflictos de acuerdo con esos principios. Me parece que Atienza pone el acento en la práctica. Bien, esta sería la cuestión relativa a lo que podríamos definir el concepto de derecho en el positivismo jurídico. Ahora vamos a hablar de lo que sería la interpretación en el positivismo jurídico, más allá de que hemos dicho ya algunas cosas al respecto en la parte esta que nos ha precedido. Desde un punto de vista histórico, clásico, el positivismo jurídico ha dicho que la actividad interpretativa es una actividad anexa y hasta peligrosa. Anexa, eventual. ¿Por qué? Porque como justamente parte de la base de la ultrarracionalidad del legislador, las normas son claras, el ordenamiento es completo y por lo tanto no hay nada que interpretar. Ahora, si hubiera algo que interpretar, esa interpretación sería peligrosa, porque violentaría la división de poderes. No debería interpretarse. Sobre la base de esa definición fundamental, nosotros podemos establecer algunas características del positivismo jurídico, para lo cual hemos apelado al profesor Francesco D'Agostino. Él enumera algunas de esas características que yo voy a enumerar aquí. Preconstitución de la norma, consideración del órgano productor y órgano reproductor, consideración científica, no pragmática, de la interpretación, la consideración de la interpretación como aplicación y obviamente una importante influencia práctica de estas precisiones teóricas en los códigos. La idea entonces de un órgano productor y reproductor se ha anticipado ya. Hay un órgano que produce, el Poder Legislativo, hay un órgano que reproduce, que repite, el juez de Montesquieu, la mera boca de la ley. La interpretación es netamente científica. Yo trato de encontrar el significado de las palabras, a lo sumo lo que el legislador quiso decir, no pragmática, no vinculada con la práctica. Las normas aparecen normalmente como reglas, es decir, son de cumplimiento lógico-deductivo. La ley dice que todos los mayores de 18 años pueden votar. Luego,
toda persona de 17 años, 11 meses y 29 días no puede votar. Lógicamente, la interpretación es más que una interpretación, una aplicación. El juez reproductor aplica. Hay una célebre frase del pensamiento jurídico romano, tardo romano, que dice in claris non fit interpretatio. Si la ley es clara, no cabe la interpretación. Luego, aplicación, porque suponemos que las normas son claras. Esto se ve manifiestamente reflejado en el artículo 4 del Código de Napoleón, que Vélez Sarsfield toma a la letra en el artículo 15. En ese marco aparece una figura interesante que se llamó el référé legislatif, es decir, considerar al legislador como referí, como árbitro. ¿Por qué? Porque si hay alguna laguna, porque si hay alguna contradicción, que empezaron a verlas, entonces, como el juez era solo la boca de la ley, había que acudir, y solo podía hacer eso, había que acudir al legislador, que era el árbitro que debía esclarecer la situación. Esto ya está señalando una aporía, una objeción interna, y está de alguna manera anticipando el desarrollo de pautas de interpretación, porque se empezó a ver claro que la idea de la aplicación no prosperaba. Bueno, estas aporías condujeron, incluso ya en el propio prólogo o explicación de fundamentos o fundamentación de los motivos del Código Napoleón, por parte de Etienne Portalis, uno de sus redactores, a establecer algunas pautas que permitían una aplicación, una interpretación de las normas. Un autor positivista como Hart, tantas veces citado, dice: las normas, en tanto que escritas en lenguaje natural, son vagas, tienen bastante vaguedad. Eso es lo que él denomina la open texture, una textura abierta. Y esa textura abierta permite diversas interpretaciones. Entonces esto ya está señalando una cierta aporía. No obstante, en el positivismo jurídico clásico se mantenía la idea de que la interpretación era excepcional, eso ya lo habíamos dicho, pero si aceptábamos la interpretación, esta solo podía ser gnoseológica, es decir, puramente cognoscitiva del significado de las palabras o de, en última instancia, la voluntad del legislador. Pero no se podía asumir un papel que fuera más allá de la intencionalidad auténtica del legislador. Ahí cito yo algunas frases interesantes de Savigny en ese sentido, que indicaban la necesidad de ponerse en el lugar del legislador. A partir de ahí se generan entonces un conjunto de cánones o pautas o directrices de interpretación generadas por el propio Savigny, que se fueron extendiendo y de enorme aplicación en la práctica jurídica de nuestros tribunales. Savigny hizo referencia a 4 elementos: el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico y el elemento sistemático. El elemento gramatical es atender el significado de las palabras de la ley. El elemento lógico es atender la ubicación de las palabras dentro de contextos más amplios. El elemento sistemático es ver el ordenamiento como un todo. Y el elemento histórico es tratar de entender a los institutos tal y como estos históricamente han sido considerados. Estos elementos deben ser usados, empleados de manera armónica, dijo Savigny. Esto luego no fue interpretado de esa manera y creo que eso constituye un error.
Se pensaba que con solo acudir a la letra de la ley o a la interpretación histórica o a la sistemática o a la lógica ya bastaba para resolver los problemas. El desarrollo de las clases de interpretación, por su extensión y por su importancia, merece el capítulo segundo. Eso va a ser estudiado en el capítulo segundo, en la próxima videoclase. Yo voy a cerrar este capítulo con un tema muy importante que señala un quiebre bastante claro en la tesis positivista. Es lo que se denomina el tema de la discrecionalidad. Es decir, el ordenamiento jurídico tiene lagunas. Eso se vio temprano, muy pronto. ¿Qué hacemos frente a ellas? Hart, positivista, reconocía que muchas veces los jueces tienen que salir fuera y encontrar fuera del ordenamiento jurídico la respuesta del caso. Esto obviamente significa una severa contradicción con los postulados de la plenitud que el positivismo jurídico había considerado, la tesis legalista, el derecho solo a la ley, etc. Hart dice que los viejos positivistas se daban cuenta de esto, pero que no habían revelado o advertido su importancia. Y que los nuevos positivistas, él, por ejemplo, considera que es verdaderamente importante. Sin embargo, él dice, esta discrecionalidad no debería preocupar demasiado, porque el juez la utiliza de manera excepcional y solo para resolver un caso. Hay algunos otros autores, como ser de nuevo Bulygin, que también reconoce la existencia de lagunas normativas, contradicciones o lagunas del reconocimiento, dice él, que serían cuando la solución del caso fuese injusta y por lo tanto no sería prudente aplicarla. Ahí entonces también Bulygin dice que el juez ejerce discrecionalidad. Ahora, la pregunta que cabe hacer a Bulygin es, si él había dicho que la suya era una postura escéptica en temas morales, ¿desde qué lugar entonces es posible discrecionalmente crear una solución ad hoc? Ahí se cae en un cierto subjetivismo. Por eso es que la tesis de la discrecionalidad, sea en la vertiente más tenue de Hart, solo ante casos excepcionales, solo tratando de resolver como si fuese el legislador, sea en la tesis más fuerte de Bulygin, basada en ese escepticismo, es, creo, una tesis compleja para la seguridad jurídica, difícil para la previsibilidad jurídica y que señala un punto débil de la teoría que ha sido objetado por otros autores y que me parece permite abrir el camino para escuchar, para trabajar otras teorías que quizá resuelven mejor, con mayor sentido de justicia, las soluciones a las que se encuentra diariamente la sociedad a través de sus jueces, de sus legisladores y de sus actores profesionales, abogados, etc. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes.